Hola a todos, les habla Ricardo Serrano en una nueva nota para este canal de YouTube, Un Venezolano Informa, en la que una vez más me toca informar acerca de un hecho que ha estremecido al mundo, ha estremecido a un país y una vez más ha estremecido a Francia. Y es que se ha producido un ataque, ha habido un ataque hasta ahora no vinculado con un grupo terrorista o con ISIS, con Estado Islámico, en el que al menos hubo 84 muertos, hubo al menos 84 muertos al arrollar un camión a una multitud que celebraba la fiesta nacional de Francia. Se ha producido este ataque en una nación que se ha visto asediada por el terrorismo, que ha vivido lamentablemente 3 ataques terroristas en 18 meses exactamente. En Francia hubo 2 ataques terroristas, 2 atentados terroristas en 2015, el primero el 8 de enero de ese año, en un atentado a sangre fría por parte de 2 yihadistas, por parte de 2 miembros del Estado Islámico en contra de los redactores y miembros de la revista satírica francesa Charlie Hebdo por haber publicado caricaturas mofándose del profeta Mahoma, pilar teológico fundamental de la religión islámica, del Islam, después de Alá. Y luego se produjo unos meses después otro atentado terrorista el 13 de noviembre de 2015, viernes 13 de noviembre del 2015, en el Teatro Le Bataclan de París, también en las inmediaciones del Stade de France, en Saint-Denis, allí en París, en la capital francesa, en medio de un partido o en pleno partido amistoso entre las selecciones de fútbol de Francia y Alemania. En pleno partido se escucharon las detonaciones y todo el mundo empezó a estremecerse. Francia se veía bajo ataque en ese momento. Allí estaba presente el presidente francés François Hollande y era cuestión de tiempo para que se produjera otro ataque, esta vez este año 2016, ya que el jueves 14 de julio de 2016, día de la celebración de la independencia de Francia, día en el que Francia celebraba la toma de la Bastilla por parte del pueblo francés en los años 1700, cuando tomaron en la Revolución Francesa, en la época de la Ilustración, el fuerte de la Bastilla, que implicaba y daba inicio al auge de la Revolución Francesa. En medio de esa celebración del Día de la Independencia de Francia, en la ciudad de Niza, una ciudad costera con el mar Mediterráneo, una ciudad muy importante, la segunda más importante de Francia, la ciudad turística más importante de Francia, la segunda en el orden después de París, que se encontraba en plena temporada vacacional, fue asediada por otro ataque cuando un camión, según lo informa el portal de la BBC, la cadena BBC Mundo, una cadena internacional, cuando un camión arrolló en la noche del jueves 14 de julio a una multitud de personas en Niza, o Nice, como se le conoce en francés, ciudad del sur de Francia, en un ataque deliberado que dejó al menos 84 muertos y decenas de heridos, según datos del ministro del Interior, Bernard Cazeneuve. Entre los lesionados, 52 se encuentran entre la vida y la muerte, es decir, que se encuentran en estado crítico, según lo dijo este viernes 15 de julio en la tarde el presidente francés François Hollande. En el momento del ataque había en el malecón 30.000 personas celebrando el día de la fiesta nacional de Francia, le dijo la alcaldía de Niza a la agencia de noticias AFP, ya que en ese malecón, en el Paseo de los Ingleses, allí, en plena orilla de la costa con el mar Mediterráneo, recordemos que Niza es una ciudad costera en el sur de Francia, muchas personas se encontraban, 30.000 exactamente, se encontraban celebrando el día de la fiesta nacional en Francia. De hecho, testigos reportaban y alegaban testimonios como, por ejemplo, pensé que había perdido el control del camión, pero sacó un arma y empezó a disparar. Eso es un testimonio aportado por un testigo que vio a los ojos al atacante de Niza, ya que el conductor del camión fue abatido por disparos de la policía y todo sucedió cuando muchos pensaban que había perdido el control del camión, sacó un arma, empezó a disparar y luego arrancó en el camión y embistió a la multitud, arrullando a los presentes,
durante un trayecto de 2 kilómetros hacia adelante hasta que el camión fue detenido. La Fiscalía de Francia identificó al atacante como Mohamed Laweye Boulel, un ciudadano tunecino, es decir, nació en Francia, nació en Túnez, pero residente en la ciudad de Niza, en Francia, de 31 años. Vivía en la ciudad y según algunos medios tenía nacionalidad francesa. Laweye era un chofer y repartidor que estaba divorciado y tenía 3 hijos. Desde 2010 estuvo involucrado en delitos menores de violencia y robo, pero los servicios de seguridad no tenían indicios de radicalización religiosa, es decir, que no estaba radicalizado con el Islam a pesar de que era musulmán, y hasta ahora no se ha comprobado que haya tenido conexión con ISIS. Su ex esposa fue puesta en custodia para ser interrogada según las autoridades francesas. De momento, ninguna organización terrorista se ha adjudicado la autoría. Nada hará que nos rendamos en la lucha contra el terrorismo. Continuaremos combatiendo a los que nos atacan. Esto lo decía el presidente de Francia, François Hollande, cuando aproximadamente a las 2 de la mañana emitía un mensaje en cadena nacional de radio y televisión para toda Francia, ya que aproximadamente a las 6 de la tarde se generaba el ataque y los reportes empezaban a llegar de diversos medios internacionales, como por ejemplo CNN, reportando que para ese momento había decenas de muertos, había 30 muertos y más de 100 heridos en ese momento en medio de celebraciones por el Día de la Bastilla, Día de la Independencia de Francia. Reportaban informaciones como un chofer de camión disparó y mató a la gente presente en las celebraciones por el Día de la Bastilla en Niza al embestir a la multitud. Aumentaba a 60 el número de muertos contados por el gobierno francés en la matanza de Niza. En ese momento el presidente de Francia, François Hollande, iba camino a París, no se encontraba en la ciudad por motivos protocolares, por trabajo protocolar presidencial. Se dirigía inmediatamente en un vuelo de emergencia a París. Se daban a conocer informaciones como que en el camión del atacante, que ya para ese momento había sido abatido allí en Niza, había armas y explosivos. Entonces surgían las dudas sobre si el ataque pudo haber sido llevado a cabo por ISIS. Según la televisora local en Niza, o la televisora local de Niza, BFM TV, el gobierno de Francia, para ese momento, 6 de la tarde, hora local en Francia, contaba 77 muertos y más de 100 heridos en la matanza de Niza. El presidente François Hollande, cuando volvió a París, estaba participando en el gabinete interministerial de crisis, un gabinete de gobierno en el que los diversos ministerios se congregaban para tratar el tema de crisis, situación de caos que actualmente se vive en Francia. Y es que observamos, esto puede aplicarse, o aquí se puede aplicar un poco de teoría política, en el que los niveles de desestabilización que pueden calar en un país ya los estamos observando en Francia. Los 4 niveles de desestabilización son la crisis en primer nivel, el caos en segundo nivel, luego la anarquía en tercer nivel y por último en cuarto nivel la anomia, que es la anarquía generalizada. Entonces, al parecer, vemos como ya Francia ha pasado por los 2 primeros niveles, el de crisis, y actualmente se encuentra en un caos bajo el cual se ha visto sumido por los ataques terroristas de ISIS en contra de un país que tiene presencia musulmana, en contra de un país en el cual se fundó la república. Francia es la cuna de la república, la cuna de la democracia, de los valores y las libertades democráticas. De hecho, de allí viene la premisa y el precepto fundamental de los principios y valores democráticos que fundaron los estamentos y estatutos jurídicos, legales, sociales, políticos y hasta económicos de las repúblicas occidentales que hoy en día conocemos como libertad, igualdad y justicia, liberté, égalité y fraternité. Eso es lo que observamos en Francia, pero al parecer esos valores democráticos fueron totalmente atacados, fueron totalmente vejados por valores antidemocráticos, valores antihumanos, de hecho, valores totalmente oscuros, valores de odio que ni siquiera se les puede llamar valores, de hecho. Pero ya surgían informaciones de que se pronunciaba el presidente de Francia, y cuando se pronunció anunciaba la extensión del estado de emergencia que estaba previsto a ser levantado para el 26 de julio. Recordemos que ya había un estado de emergencia producto de los ataques del 13 de noviembre de 2015 en París, pero
Cuando tenía previsto levantarlo el 26 de julio se produjo este ataque, el 14 de julio en Niza, ahora se prorrogó por 3 meses más, se declaró luto y duelo nacional por 3 días y se anunciaba un operativo militar. Y es que el presidente de Francia prorrogó el estado de emergencia por 3 meses más y activó el Consejo Nacional de Defensa. De hecho, se activó el viernes 15 de julio. François Hollande anunciaba el despliegue de un operativo militar de seguridad con reservistas del ejército francés. Un despliegue totalmente con altas capacidades logísticas. Aún así, el presidente de Francia, quien se trasladó de urgencia a París procedente de Avignon, allí en Francia, o Avignon, para comparecer en televisión, calificó el ataque de terrorista. Francia es fuerte, subrayó sin embargo Hollande, visiblemente afectado, perturbado por el ataque. De hecho, sus declaraciones fueron muy concretas, muy cortas, pero también se conocían informaciones acerca de lo que decía François Hollande. Él decía, tenía la intención de matar, aplastar y masacrar. Esa fue la reacción del presidente François Hollande al ataque de Niza. No se puede negar la naturaleza terrorista del ataque en Niza, afirmó el presidente. En el espacio de año y medio, el mandatario francés ha visto cómo su país se ha convertido en objetivo de varios violentos ataques. De hecho, el ataque en Niza es el segundo más importante y el más trágico, el más horrible, por así decirlo, que ha vivido Francia en su historia después del atentado del 13 de noviembre de 2015 en París, que ha sido el peor, sin duda. Y este viernes, 15 de julio, muchos han recordado los ataques del 13 de noviembre del año pasado que dejaron 137 muertos en el Teatro Bataclan y otros puntos de la ciudad, y el del 7 de enero de ese mismo año ocurrido también en la capital francesa contra la revista satírica Charlie Hebdo y que se saldó con 12 víctimas mortales. Nada hará que nos rindamos en la lucha contra el terrorismo, continuaremos combatiendo a los que nos atacan, añadió Hollande, y adelantó que su país reforzará las acciones en Siria e Irak. Hollande también dijo que el estado de emergencia decretado tras los ataques de París del pasado noviembre se prolongarán por 3 meses más. Además declararon 3 días de duelo nacional. Ahora pues, es necesario interpretar y también entender que el punto o la clave para que Francia pueda erradicar el terrorismo de su territorio y las células terroristas de su territorio se basa en no atacar en sí los puntos en los cuales se origina el problema. Los problemas o el problema son los terroristas, pero Francia está muy abocada a atacar los lugares donde se origina el problema, cuando en realidad debe atacar el origen del problema, y no tanto el problema en sí, sino el origen del problema. Es decir, atacar los procesos de radicalización bajo los cuales se ven controlados jóvenes y ciudadanos europeos que se ven seducidos por el mensaje de ISIS, y también los lugares donde se radicalizan, más allá de los lugares donde se originan, sino los lugares donde se radicalizan y cómo se radicalizan y el mensaje a través del cual se radicalizan para evitar que haya flujos migratorios de estos terroristas procedentes del norte de África, de Somalia, Siria, Irak, Yemen, Afganistán, que lleguen a territorio francés a través del mar Mediterráneo. Recordemos que Niza está en la costa de Francia con el mar Mediterráneo, y por esa zona entran yihadistas y terroristas provenientes del norte de África. ¿Por qué? Francia, o la costa de Francia con el mar Mediterráneo, colinda con el norte de África, y el mar Mediterráneo es un puente, obviamente marítimo y naval, a través del cual los terroristas radicalizados con las facciones de ISIS en África del Norte, procedentes también de Libia, de Yemen, de Somalia, las subdivisiones de Al Qaeda salen de allí, del norte de África, de la costa del norte de África, pasan o atraviesan todo el mar Mediterráneo y llegan a Francia por el puerto, o mejor dicho, por la costa de Niza. Entonces debe Francia atacar los orígenes del problema, más no el problema en sí, porque así como se produjo tras el atentado del 13 de noviembre, envió su portaaviones más grandes, el Charles de Gaulle, a Siria e Irak para incrementar los bombardeos, y hasta ahora no ha dado resultados porque no se basa únicamente en atacar masivamente, porque si Francia ataca masivamente, de alguna manera observará cómo se generan procesos de dispersión
la dispersión de estos grupos terroristas en los que pareciera que se multiplicara ISIS. Si los atacas en Siria, se multiplican en Irak. Si los atacas en Raqqa, se multiplican en Damasco. Si los atacas cerca de la frontera con Siria, se pueden multiplicar en la provincia de Homs, o se pueden multiplicar en la frontera entre Irak y Siria también. Es decir, no se basa en atacarlos masivamente, sino en atacar a las células. Y se atacan a las células, si las células son atacadas, se origina o se ataca, mejor dicho, el punto neurálgico, el punto de origen, y desde la raíz ISIS se vería debilitado. Eso es lo que debe tener en cuenta Francia para su estrategia, que estaré explicando en unos instantes acerca de qué medidas podría tomar. Pero mientras, los servicios de emergencia en Francia, específicamente en Niza, trataban de atender a las decenas de heridos que dejó el ataque ocurrido cuando los franceses celebraban el Día de la Bastilla, la fiesta nacional de la independencia francesa. Ahora es la sección antiterrorista del Ministerio Público de París, la Fiscalía Antiterrorista, un departamento exclusivamente creado para estos casos, la que está a cargo de la investigación. Las líneas de investigación son asesinatos y tentativas de asesinato por un grupo organizado con un objetivo terrorista y asociación criminal de delincuentes terroristas. Entonces, observamos cómo una célula yihadista está implantada en Francia, por supuesto, y de allí parten lobos solitarios en asociación criminal con delincuentes aliados a esas células. Por ello, las redadas que debe desplegar la gendarmería francesa deben basarse en llegar a los suburbios, a los barrios, almacenes, depósitos de armas, puntos clave para atacar a esas células con sus asociados criminales y delincuentes ligados a dichos grupos. Pero ¿cómo fue el ataque? El fiscal de Niza, Jean-Michel Pretre, o Jean-Michel Pretre, explicó que el conductor del camión manejó a alta velocidad durante 2 kilómetros entre la multitud que presenciaba los fuegos artificiales. El ataque tuvo lugar en el Paseo de los Ingleses, como se puede observar en el gráfico, el malecón de la ciudad, poco después de las 23 de la noche hora local, 23 horas, las 11 de la noche hora local en Francia, durante los actos de celebración del 14 de julio, fiesta nacional de Francia que conmemora la toma del fuerte de la Bastilla en 1789. Pero se puede observar en el mapa del lugar del ataque como en la costa, con el mar Mediterráneo, la costa de Francia, Niza, ubicado al sur del país, muy lejano de París, ubicado en el norte de Francia. El camión recorrió 2 kilómetros del malecón en el Paseo de los Ingleses, vía recta, y se dirigió al lugar aproximado en el que paró, cerca del Hotel Palais de la Méditerranée, o el Hotel del Mediterráneo, pasando ya al Hotel Negresco, paralelo ese Paseo de los Ingleses a la carretera Pierre Maty, y luego de haber conducido durante 2 kilómetros del malecón por el Paseo de los Ingleses, se detuvo, embistió a la multitud y los arrolló. A pesar de que la fortaleza medieval conocida como la Bastilla solo custodiaba a 7 prisioneros, su caída, aquel 14 de julio de 1789, en plena Revolución Francesa, en manos de los revolucionarios parisinos, supuso simbólicamente el fin del antiguo régimen y el punto inicial de la Revolución Francesa y de la República Francesa. Dentro del camión se encontraron armas de fuego y granadas. Pierce Schulfield estuvo desde el lugar de los hechos. Desde este viernes, el periodista de la BBC, corresponsal en Francia, Pierce Schulfield, se encontraba en el Paseo de los Ingleses de Niza, el lugar en el que hacia las 23 del jueves, las 23 horas local en Francia, del jueves 14 de julio, el camión arrolló a la multitud. El camión sigue en el mismo sitio a unos 2 metros de donde nos encontramos, cuenta desde el malecón, y un equipo forense está examinando la escena. Ahora, ¿por qué decidió atacar este punto? Era un punto muy vulnerable, un punto en el que en un paseo, un malecón tan angosto con un espacio tan estrecho, la multitud se concentraba más porque era una vía recta. Y al ser una vía recta y la multitud estar tan concentrada, tan conglomerada, tan apilada en la zona, entonces fue lo que atrajo al atacante, quien alquiló el camión o lo había alquilado presuntamente 3 días antes del atentado, del ataque, y los arrolló. Una zona donde se congregaba la multitud de manera muy concentrada, donde en un espacio tan estrecho era más fácil atacar y matar, porque esa era la intención, matar a los presentes, y por ello atacó en pleno malecón, y allí en esa zona
clave en Francia porque es la segunda ciudad turística, se encontraba en plenas vacaciones. Ahora esto afectará, por supuesto, a la industria turística francesa, más que todo la de la ciudad de Niza o Nice, y por supuesto que por ello decidió llevar a cabo el atentado en esa zona, que era el atractivo por la gran cantidad de personas que se concentraban en un espacio tan estrecho. Este periodista de la BBC añadía que todos los cuerpos han sido recogidos y que los heridos fueron ya llevados a hospitales. Ya hay víctimas identificadas. El periodista reconoce que él y el resto de medios internacionales no pueden ver mucho más porque la policía ha colocado una gran pantalla blanca que bloquea el acceso al lugar del ataque. A primera hora, cuando llegamos, y aún no habían puesto la pantalla, el lugar estaba lleno de basura de las celebraciones y de objetos dejados atrás por la gente que huyó del camión, explica. De hecho, también había reportes y testimonios de que, gracias a los números de emergencia dispuestos o puestos a disposición por el gobierno francés, una pareja de padres logró encontrar a su hijo que estaba extraviado. También quedaba gente en la escena con quien logró hablar este periodista. Me contaron que nadie sabía lo que estaba pasando y que cientos de personas corrían de un lado para otro. De hecho, hubo testimonios de hispanos, de latinos presentes allí, que aportaron sus palabras y lo que observaron, cómo vivieron los hechos. De hecho, una sobreviviente también en cadenas y medios internacionales como CNN. La policía realizó controles a las personas que caminaban por las calles de Niza para evitar alguna propagación del ataque, ya que los lobos solitarios pueden actuar de manera dispersa en casos donde ataquen puntos clave de la ciudad de manera simultánea pero separados, como ocurrió en París el 13 de noviembre. Hubo dos que atacaron el teatro Le Bataclan, o tres que entraron al teatro. Hubo otros que se encontraban en el Stade de France en Saint-Denis, allí en París, en medio de ese partido amistoso entre Francia y Alemania. El presidente francés anunció el despliegue de soldados para ayudar en las tareas de vigilancia, pero hay momentos de pánico, por supuesto. Christian Estrosi, presidente de la región Provenza-Alpes Costa Azul, a la que pertenece Niza, expresó en Twitter que es el peor drama en la historia de Niza. Estamos aterrorizados, agregó, ofreciendo sus condolencias a los familiares de las víctimas. Imágenes de medios locales y otras compartidas a través de las redes sociales muestran escenas de pánicos con decenas de personas corriendo para huir del lugar. Pero hay más testimonios. Por ejemplo, tratamos de preguntarles a varias personas qué demonios estaba pasando y finalmente alguien nos dijo, tienen que irse. La policía nos dijo que corriéramos. Esto lo decía Colin Srivatsava, un testigo del ataque. Un periodista del diario local Nice Matin informó desde el lugar que se veía mucha sangre y que sin duda había muchos heridos. Colin Srivatsava, un testigo, le contó a la BBC que se encontraba en el casco histórico de Niza cuando vio varios cientos de personas corriendo presas del pánico. Tratamos de preguntarle a varias personas qué demonios estaba pasando y nos dijeron que teníamos que irnos. La policía nos dijo que corriéramos. Pero tanto Strozzi como la prefectura de los Alpes Marítimos, recordando que Niza está costero con el mar del Mediterráneo, la Costa Azul la llaman a Niza, publicaron a través de Twitter y Facebook mensajes solicitando a la población que se quede dentro de sus hogares, prácticamente un toque de queda. Algunos reportes indicaban que hubo intercambios de disparos entre la policía y los ocupantes del camión, pero esta información todavía no ha sido confirmada. El periodista de la BBC, Roy Cayley, quien se encontraba en el lugar en el momento del ataque, contó: estaba caminando cuando de golpe empecé a escuchar muchos gritos y lo que sonó como una explosión, pero no sé si no fue mi imaginación. También pudo oír disparos. Fue una situación muy impactante porque hasta ese momento había una atmósfera de celebración con fuegos artificiales fantásticos y tristemente terminó de esta forma. En medio de la celebración y de la algarabía fue el momento exacto en el que este lobo solitario decidió actuar. Es un modus operandi en el que el impacto es mayor por lo súbito de la transición de estar en un estado de algarabía a un estado de conmoción, de terror, de pánico total. Las autoridades pidieron a los medios de comunicación y a los usuarios de redes sociales que se abstengan de mostrar las imágenes más estremecedoras por respecto a las víctimas y a los familiares. Medios internacionales como CNN publicaban imágenes perturbadoras de los cadáveres
que yacían en el suelo. En una rueda de prensa ofrecida este viernes, Manuel Valls, el primer ministro de Francia, anunció un duelo nacional para el 16, 17 y 18 de julio y dijo que las banderas ondearán a media asta en todas las oficinas oficiales del país. También el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ordenó izar las banderas a media asta en Estados Unidos. Tenemos que mostrar solidaridad y calma colectiva, llamó a sus conciudadanos. El ataque ha sido contra la unidad de Francia, pero Francia seguirá fiel al espíritu del 14 de julio, decía el primer ministro francés. Pero sigue la búsqueda de desaparecidos, ya que mientras decenas de personas siguen buscando a sus familiares que pudieron estar en el lugar del ataque, de los que no han tenido aún noticias, muchos están utilizando las redes sociales. Hubo reacciones internacionales. Se pronunció el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, quien llamó a reforzar los esfuerzos para combatir el terrorismo. Apoyó firmemente al gobierno y al pueblo francés que se enfrenta a esta amenaza. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, emitió un comunicado en el que dijo: condena en los términos más fuertes lo que parece ser un terrible ataque terrorista en Niza. El secretario de la ONU, Ban Ki-moon, subrayó la necesidad de intensificar los esfuerzos regionales e internacionales para combatir el terrorismo y el extremismo violento, medidas acerca de las cuales estaré hablando en unos instantes. El presidente ha sido informado de la situación y su equipo nacional de seguridad lo pondrá al día, dijo la vocera del Consejo Nacional de Seguridad de Estados Unidos, Ned Price. Pero seguían los pronunciamientos. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, dijo que era una trágica paradoja que la gente se encontraba celebrando la libertad, igualdad y fraternidad, liberty, equality y fraternity, y fueron atacados y que toda Europa y Asia estaban junto con Francia. La Casa Real Española calificó el ataque como salvajada y el rey Felipe VI ofreció sus condolencias. También el secretario de Estado de Asuntos Exteriores y de la Mancomunidad de Naciones del Reino Unido, Boris Johnson, recientemente nombrado, declaró estar conmocionado y entristecido por los espantosos acontecimientos. El presidente ruso, Vladimir Putin, se puso en contacto inmediatamente con su homólogo francés por videoconferencia y dijo que el ataque fue llevado a cabo con una crueldad y un cinismo particular. El ministro del Interior de Alemania, Thomas de Maizière, declaró que los acontecimientos de Niza demuestran una vez más que Europa está en el punto de mira del terrorismo internacional, y su homólogo polaco, el ministro del Interior, Mariusz Błaszczak, culpó del ataque a lo que llamó a los muchos años de políticas multiculturales y corrección política. Otros gobiernos a lo largo del mundo también se solidarizaron con el pueblo francés, entre ellos México, cuyo edificio del Senado se iluminó con los colores de la bandera gala. Y mientras tanto, en Niza, el concierto de la cantante Rihanna, previsto para este viernes 15 de julio, y el Festival Internacional de Jazz, que iba a comenzar el sábado 16, fueron cancelados. Pero sigue habiendo más incidencias, porque la cifra se actualizó, y es que el saldo total de estos ataques en Niza, o del ataque en Niza, es de 84 muertos y 202 heridos. Murieron 13 extranjeros, 25 personas se encuentran en estado de coma, 52 se encuentran en estado crítico, para un reporte preliminar que era de 30. Hay varios niños también entre los fallecidos. El atacante era franco-tunecino, era un tunecino, obviamente nació en Túnez, pero estaba radicado en la ciudad de Niza, allí en Francia. Tenía 31 años, no tenía conexión con ISIS, actuó como un lobo solitario, pero muchos lo conocían y lo calificaban como un hombre solitario y silencioso. El hombre tenía 3 hijos y estaba pasando por un difícil momento personal por una separación de su esposa, pero también se daban a conocer datos como que el atacante era musulmán, había empezado el ayuno del Ramadán, era un tunecino. Túnez era una colonia francesa y está cerca de Niza, por lo cual la proximidad geográfica entre Niza y Túnez, entre Francia y Túnez, daba a entender que la radicalización, ya sea por motivos personales, sin aducirlo a la religión de ese hombre, porque a pesar de que era musulmán, no se ha logrado demostrar de que actuó bajo la radicalización religiosa en nombre de ISIS o de Alá, sino que habría actuado por ya sea odio producto de ese momento personal de convulsión que estaba pasando por problemas en su vida. Aún así actuó obviamente de manera muy inescrupulosa, pero esos fueron los motivos personales que llevaron a este hombre a realizar el atentado, cuando hace unos días ISIS había llamado en un mensaje publicado en sus comunicaciones
a una rebelión de los lobos solitarios contra Occidente. Entonces, ¿es casualidad alguna que cuando ISIS llama a una rebelión de lobos solitarios, es decir, de terroristas que actúan solos por su cuenta, sin estar ligados orgánicamente al aparato logístico de ISIS contra Occidente, se produzca este atentado? Parece que no es casualidad, sino causalidad, porque ISIS tiene un modus operandi en el que, para disuadir la atención, actúa de manera conjunta con los miembros ligados a su logística orgánica, pero también hay lobos solitarios que no están que están radicalizados, pero que no están ligados logísticamente, sino que actúan de manera indirecta, pero también en nombre de ISIS, del Islam sunita y de Alá, pero siempre con influencia de ISIS, y de hecho se atribuyen el atentado, aunque hasta el momento ISIS no se ha atribuido este atentado ni ningún otro grupo terrorista, pero es un modus operandi que se debe tener muy en cuenta. Pero por otra parte, el primer ministro de Francia dijo, y esto parece que fue una declaración muy polémica, que Francia debe acostumbrarse a que pueda haber atentados terroristas. Sí, Francia está en el punto de mira, pero parece un poco paradójico que una sociedad o un país cuyos principios que fundaron la república y la democracia que hoy en día se conoce en Occidente, de la liberté, égalité y fraternité, libertad, igualdad y fraternidad, que un país que tenga esos principios republicanos que configuraron la democracia occidental que hoy en día conocemos, tenga que acostumbrarse a vivir sin libertad, sin tranquilidad, porque está siendo asediado por el terrorismo. Me parece un poco paradójico que un país que promulga, que propicia y que se fundó bajo los principios de la libertad, la igualdad y la fraternidad, tenga que acostumbrarse a vivir en constante zozobra por la posibilidad latente de ataques terroristas. Niza, una ciudad costera de Francia, se vio asediada por este ataque, pero aún así el atacante no estaba de Salman y de que había estado el radar y de que era franco-tunecino, no estaba en el radar antiterrorista internacional. Ahora pues, ¿qué medidas se pueden tomar en cuenta o qué medidas podría llevar a cabo el gobierno francés para evitar estos atentados? Porque ya mencioné acerca de que sí, ISIS se ve asediado también por Francia. Francia ataca masivamente, ataca colectivamente, pero si despliega equipos en tierra podría llegar a los puntos recónditos donde se originan los radicales, porque a pesar de que Francia siempre esté haciendo más fuerte, más cerrado, más blindado su aparato de seguridad, hay siempre quienes logran inmiscuirse y meterse por esos agujeros o esas fugas, esas fallas en el sistema de seguridad, porque Francia se ha visto militarizada y con despliegues policiales muy intensos durante el 2015 y 2016. Y a pesar de todo ese esfuerzo y de los bombardeos de Francia contra ISIS en Siria, se producen y se siguen produciendo atentados porque parece que hay una rendija o un agujero a través del cual se meten esos lobos solitarios, esos terroristas. Entonces, ¿qué puede hacer el gobierno para evitar que eso se siga produciendo? Reforzar su aparato de seguridad y evitar que siga habiendo atentados terroristas de este tipo. Las posibles medidas y la manera en que pueden entenderse y analizarse son: la primera, que ya lo decretó el gobierno francés, 3 meses más de estado de emergencia, que deben basarse en, primero, un despliegue del ejército francés, de la policía francesa y de la gendarmería francesa en todo el país. Luego, militarizar las fronteras, no cerrarlas completamente, sino militarizarlas y regular el paso de los flujos migratorios donde hay de alguna manera intromisiones y filtraciones de grupos terroristas y de miembros de ISIS entre las multitudes de migrantes provenientes del norte de África, de Libia, de Yemen, de Somalia. También otra medida muy pertinente sería que el gobierno francés autorizara el sobrevuelo de aviones militares, aviones de las Fuerzas Armadas francesas sobre el espacio aéreo de las ciudades más importantes de Francia, como París, Marsella, Lyon, Lens y Niza, por supuesto, no solamente con aviones de las Fuerzas Armadas, sino a una altura más baja, sobre vuelos de helicópteros, sobre esas o sobre los espacios aéreos de esas ciudades importantísimas en Francia, las más importantes: París, Marsella, Lyon, Lens y Niza. También autorizar redadas en suburbios y barrios con presencia musulmana para llegar a almacenes y depósitos de armas, para
llegar a apartamentos y buscar a las células yihadistas que se concentran en esos puntos recónditos, lograr la interceptación de las telecomunicaciones del país, y con el estado de emergencia aprobado en el Parlamento y aprobando una ley de intercepción de telecomunicaciones del país para vigilar toda comunicación que se produzca en las redes, en la internet, que allí o a través del internet que se propaguen mensajes radicalizadores por parte de ISIS a través de las redes sociales sobre jóvenes franceses, evitar a toda costa que esto se produzca interceptando las telecomunicaciones. Y es que el punto clave para que Francia pueda acabar con ISIS o evitar que siga ISIS atacando a Francia es atacar a los lobos solitarios, atacar el mensaje radicalizador, atacar a los que se radicalizan desde los lugares donde se radicalizan, y también bombardear colectivamente, pero de igual manera evitar que se propaguen las telecomunicaciones de ISIS en territorio francés y los mensajes de ISIS en territorio francés. Para ello, atacando a los lobos solitarios dentro de Francia y a las células yihadistas dentro de Francia, son los militares desplegados con la gendarmería francesa, el ejército y la policía en los barrios con redadas en suburbios de Francia, y los bombardeos en Siria y despliegues franceses, despliegues del ejército francés en tierra, en territorio sirio para hallar a los yihadistas, sería una manera o un ataque más colectivo para aislarlos por tierra, disuadirlos y atacarlos directamente por aire si llega a haber bombardeos por parte de Francia a través o mediante el portaaviones Charles de Gaulle, pero llevando a cabo redadas en territorio francés, militarizando las fronteras, llegando a los suburbios, atacando las células yihadistas y también llevando a cabo operativos de inspección en todo el país para tratar de capturar a lobos solitarios, atacando esos objetivos blandos. Ya Francia podría optar, una vez que haya logrado esa estabilidad interna y atacado a ISIS, o más, atacado más aún a ISIS en territorio sirio, lograr una alianza internacional en contra de ISIS de una vez por todas. Esto implica o implicaría un despliegue de la OTAN, de la cual Francia es miembro, en Irak y Siria. Esto implicaría también que Francia proponga la creación de una coalición multilateral, pero a la vez bilateral en bloque entre Occidente y la Liga Árabe, todos los países árabes, contra ISIS, una coalición de bombardeos entre Occidente y la Liga Árabe contra ISIS, y también abordar una reunión de emergencia en el Consejo de Seguridad de la ONU para aprobar una resolución de actuación de los Estados miembros contra ISIS, condenando el terrorismo y adoptándolo en una convención de la ONU como delito internacional con sus respectivos estatutos. A través de estas medidas, logrando estabilidad interna o seguridad interna, logrando también seguridad externa, pero ya con alianza internacional, y atacando los mensajes de ISIS, interceptando las telecomunicaciones en Francia, y también logrando acuerdos de intercambio de información de inteligencia con la Agencia de Seguridad Nacional y la CIA de Estados Unidos, para lograr llegar a la web profunda y a los mensajes de las páginas de ISIS encriptados en códigos, para atacar esos mensajes y eliminarlos completamente y evitar que se radicalicen a jóvenes franceses y otros jóvenes, atacando a las comunicaciones de ISIS, el mensaje de ISIS, y a los lobos solitarios desde donde se originan, que son los suburbios franceses, por las clases marginadas o marginalizadas, y también atacando a los lobos solitarios que se producen y se radicalizan en Siria, desplegando a militares franceses por tierra. De esa manera podrá Francia evitar que siga habiendo atentados terroristas en su territorio. Esto es lo que ha pasado, así es como se interpreta, así es como desde una posición, en este caso este atacante, desde una posición por motivos personales, no se sabe si por radicalización ideológica, y si fue, ya sabemos que es debido a la radicalización sunita en contra del chiismo musulmán en territorio de Europa también, no solamente en el Medio Oriente sino en Europa, y en contra de Occidente, porque pervierte y contraria a los principios del Islam. Es que se produjo, o bajo esos motivos se produjo el atentado. Ya sabemos por qué, ya sabemos quién es el atacante y qué debe hacer Francia para garantizarle seguridad a cada uno de sus ciudadanos y volver a recuperar, si es que en algún momento la perdió, aunque no creo que la haya perdido, pero volver a sentir esos principios democráticos que fundaron la República, que hoy en día tiene Francia y que hoy en día
conocemos en todo Occidente, porque los principios republicanos y democráticos de la libertad, la igualdad y la fraternidad, y también la justicia, por supuesto, que se originaron en Francia tras la Revolución Francesa, han impregnado al mundo y por eso han hecho de Francia la cuna de la civilización occidental democrática y republicana moderna, que se ve asediada por el terrorismo, y es por ello que ISIS ataca a Francia, porque representa tanto para el mundo en diversos aspectos sociales, políticos, económicos, comerciales, turísticos, culturales, geopolíticos, diplomáticos, que atacar a Francia significa atacar al mundo entero. Paz para las almas de los caídos en Niza. Mis condolencias para Francia, para la ciudad de Niza, para el mundo entero, para la humanidad, porque esto ha sido un ataque contra la humanidad. Nos encontramos en una próxima edición en este canal de YouTube. Un venezolano informa, les ha hablado Ricardo Serrano. Paz para Niza, paz para Francia. Je suis Nice, je suis France, todo el mundo con Francia y en contra del terrorismo. Hasta la próxima. Atención, con información de última hora dada a conocer por diversos medios internacionales, entre ellos el canal Telesur, el canal de noticias suramericano. Estado Islámico, el grupo terrorista autodenominado Estado Islámico, mejor conocido como ISIS, se ha adjudicado y atribuido la autoría del atentado perpetrado en la ciudad de Niza, en Francia, ya que, como lo reporta Telesur, en un comunicado hecho público por AMAC, la agencia que Estado Islámico usa para informar de sus acciones, una agencia de noticias que sirve a Estado Islámico, confirma que el atacante de Niza, Mohamed Laouye Boulel, era uno de sus seguidores. El grupo autodenominado Estado Islámico, conocido como Daesh en árabe por ese acrónimo, se adjudicó el atentado con un camión que dejó 84 muertos en Niza, en el sur de Francia. En un comunicado hecho público por AMAC, la agencia que ISIS usa para informar de sus acciones, la fuente revela que el franco-tunecino actuó en respuesta al llamado del grupo para atacar a países que participan en la coalición internacional contra los yihadistas en Siria e Irak. El pasado 21 de mayo, el portavoz de Estado Islámico, Mohamed al-Adnani, instó a sus seguidores a perpetrar más atentados en Occidente, especialmente en Europa y Estados Unidos, con motivo del mes sagrado del Ramadán, que comenzó el pasado 6 de junio y finalizó el 5 de julio. En un mensaje cargado de odio, al-Adnani aseguró que atacar a los que llaman civiles es lo mejor y más útil, antes de agregar que en la tierra de los cruzados, que es Occidente, no hay que preservar la sangre ni existe nada llamado inocentes. En esa alocución muy metafórica de 31 minutos de duración difundida a través de las redes sociales, al-Adnani insistió a sus simpatizantes en que cualquier ataque, por pequeño que sea, en casa del enemigo es mejor que uno grande en los territorios que controlan, haciendo referencia a que es mejor atacar a Occidente, ya sea por un ataque pequeño, que recibir ataques de Occidente, pero en masa, colectivamente. Para la Fiscalía francesa, el atentado perpetrado la noche del jueves 14 de julio en Niza encaja en el tipo de matanza del Estado Islámico y en el tipo de amenaza que siempre ejecuta, cuyo portavoz, al-Adnani, instó en enero a matar usando balas, cuchillos o coches para matar a infieles. Claramente las conexiones están hechas, hay vinculación, y esto puede entrar desde diversos puntos de vista, y quiero que ya entendimos qué significa este ataque, cómo puede Francia ahora tratar de erradicar, si es que logra hacerlo, el terrorismo y el asedio y acoso de ISIS en contra de su país, y también por qué se producen estos ataques y cuál es el origen. Sí, Francia se ha abocado, y lo reitero, en una política exterior antiterrorista de combatir posiciones de Estado Islámico en Siria e Irak, pero esos ataques masivos deberían estar constituidos en una táctica de segundo orden o de segundo accionar. Me refiero a que primero Francia debería atacar el origen del problema en lugar de atacar el problema en sí, sino el origen del mismo, que son los lugares donde se radicalizan estos yihadistas, es decir,
llegar a los lugares donde estos se radicalizan, llámese Siria, Irak o incluso suburbios y barrios de comunidades marginalizadas en Francia, que son producto por el descontento social, socioeconómico y también por esa sensación de segregación por parte de sus sociedades, por ser musulmanes o de alguna u otra condición religiosa, étnica o cultural. Entonces tienden a incrementar el odio tras el mensaje radicalizador de Estado Islámico, que les ofrece prebendas, los seduce con un mensaje basado en una especie de marketing religioso, diciéndoles que si cumplen lo que Alá les exige y defienden al Islam, defienden a Alá, defienden a Mahoma y combaten a los infieles, a los que pervierten la religión, que combaten a Occidente, llegarán al paraíso y serán recompensados tanto aquí en la tierra por ISIS como en el paraíso, en el cielo, por Alá. Con base en ese mensaje es que estos yihadistas se radicalizan, y Francia debe tener en cuenta que la clave para poder ir erradicando progresivamente a ISIS de su territorio y cesar con estos ataques es combatir el mensaje radicalizador de ISIS, eliminarlo por completo y también llegar a los lugares donde estos se radicalizan, llámese Siria e Irak, los suburbios franceses también. Y para ello, redadas en esos suburbios y barrios con presencia musulmana por parte de la gendarmería francesa, con el sobrevuelo y también despliegues en tierra para contenerlos y luego atacarlos por aire o mantenerlos vigilados dentro del territorio francés en ciudades importantes del país como París, Marsella, Lyon, Niza y Lens, en conjunto con bombardeos en Siria y despliegues franceses en tierra para hallar a los yihadistas, atacando los objetivos blandos y ya interceptando las telecomunicaciones en Francia, pero tratando de lograr un intercambio de información de inteligencia con la NSA o la CIA en Estados Unidos para lograr interceptar los mensajes encriptados de Estado Islámico en su página web y a través de la agencia de noticias AMAC, poder de esa manera acabar con el mensaje que Estado Islámico les envía a los seguidores, a los jóvenes que se radicalizan, a los que van a ser milicianos. Y una vez que ataquen el mensaje y ataquen y lleguen a los lugares donde se radicalizan, entonces poder evitar que estos jóvenes se radicalicen y se vean en la necesidad y en el deseo de emigrar de sus países de origen a Siria e Irak o para el mar de las vías ya sea en Italia, en Francia o también en Alemania, que son blancos del terrorismo próximamente, lamentablemente, pero esa es la realidad que se vislumbra, evitar estos ataques terroristas. Por ello es que la estrategia debe basarse en esas medidas que podría tomar el gobierno francés. Pero sí, Estado Islámico se atribuyó el ataque. Lo curioso es que el hombre que perpetró el ataque, ojo, era musulmán pero no extremadamente religioso, no estaba radicalizado, había empezado el Ramadán, era un hombre creyente, pero no era fanático totalmente, y a pesar de ello tenía cargos por delitos pequeños, delitos menores como robo, como extorsión, más no homicidio, y ya venía con diversos problemas personales. Ahora, hay dos vertientes. Este hombre que perpetró el ataque en Niza, o lo hizo por alguna especie de motivación personal, de odio hacia la sociedad y de una total aversión al orden social, ya sea por el mensaje radicalizador de ISIS en contra de Occidente o por los problemas personales por los cuales estaba pasando. Ahora, si era seguidor de ISIS, como lo confirma el mismo grupo terrorista, se radicalizó rápidamente, así lo decía el ministro en Francia, el ministro francés encargado de la Fiscalía Antiterrorista del Departamento de Seguridad de Francia, pero a pesar de que se radicalizó rápidamente, la estrategia era que ISIS le enviara un mensaje completamente atrapante para que pudiera llevar a cabo este atentado terrorista, así como lo llevó a cabo. De igual manera, ISIS, y esto no es casualidad, había instado en enero, como lo mencioné tras el reporte de Telesur, a los lobos solitarios a combatir a Occidente. Había llamado a una rebelión de los lobos solitarios contra Occidente y también instó a los mismos y a los seguidores del Estado Islámico en general a matar usando balas, cuchillos o coches. Y por coches se entiende que ya ha habido diversos atentados con camiones, con coches bomba, carros bomba o con camiones que se embisten contra multitudes, como pasó en Niza, de manera tal que si conectamos el hecho de que ISIS llamó e instó a sus seguidores a matar usando, aparte de balas y cuchillos, usando coches
y también que este hombre, según ISIS mismo, era seguidor del Estado Islámico, podemos llegar a la conjetura y a la conclusión de que se radicalizó rápidamente, de que probablemente sí haya alquilado ese camión 3 días antes para perpetrar el atentado cuando fue instado por ISIS a matar, usando coches para matar a los infieles, y de paso ISIS había llamado a una rebelión de los lobos solitarios contra Occidente, es decir, aquellos seguidores del Estado Islámico que no forman parte de su logística orgánica directa, que no están combatiendo con ISIS en territorio sirio o iraquí, sino en algún otro país de Europa, lejos del califato de ISIS, en Raqqa, en Siria e Irak. Pero si llegan a ISIS, son hombres que actúan solos, pero en nombre del Islam, en nombre de Alá, en nombre de ISIS, y por ello no es casualidad que después de que ISIS haya instado a estos seguidores o a sus seguidores a rebelarse como lobos solitarios, es decir, actuando solos contra Occidente, contra la población occidental, a matar usando balas, cuchillos y coches, y también que este hombre no era radical, pero de repente perpetra un atentado que deja 84 muertos y muchos heridos, más de 100 heridos, específicamente 202 heridos. Entonces se puede llegar a la conclusión de que se radicalizó rápidamente, y con base en eso, entendiendo que ISIS ha utilizado la comunicación, ha utilizado el envío de mensajes encriptados en su deep web o web profunda, web oscura, que es un nivel oscuro y poco accesible o para nada accesible para las personas comunes y corrientes en el Internet. Y por comunes y corrientes me refiero a personas con conocimientos básicos acerca del uso del Internet. Entonces ISIS utiliza la comunicación como estrategia fundamental, y para evitar que siga atacando y que siga originando radicalización, allí es donde se debe atacar, en el origen del problema. El problema es la radicalización, y para evitar y eliminar la radicalización se deben eliminar, y esto ya con información de inteligencia por parte de países que tienen acceso a la Deep Web por su captura, como la NSA en Estados Unidos, la Interpol, el mismo FBI, poder combatir y crear una resolución conjunta, una alianza, ya sea por origen diplomático, para intercambiar información, atacar estos mensajes y estas páginas web para evitar que sigan enviando mensajes a los que se radicalizan, y evitar que se les inste a matar con cuchillos, con coches, a rebelarse como lobos solitarios contra Occidente. Y una vez que se elimina el mensaje, podrá eliminarse la radicalización. Y una vez que Francia haya atacado, ya sea por redadas en tierra, en territorio francés, en las ciudades clave como París, Marsella, Lyon, Niza y Lens, y también desplegándose en Siria para atacar allí a los radicalizados, y también por el norte de África, ya sea con una alianza entre Occidente y la Liga Árabe, y también tropas de la OTAN en Irak y Siria, atacar a los radicalizados en territorio del Medio Oriente y a los radicalizados en territorio francés, una vez que se haya eliminado el mensaje que los radicaliza. Así es como puede acabarse con el acoso de ISIS en Europa, en Medio Oriente, y más aún en un país que ha experimentado y ha vivido 3 atentados terroristas en exactamente 18 meses, como lo es Francia, y ya ha quedado evidenciado lo que se temía. ISIS se ha atribuido el atentado perpetrado en Niza por un hombre de 31 años franco-tunecido llamado Mohamed Laweye Foulel, quien no era extremadamente religioso, no era radical, pero fue radicalizado rápidamente. Y justo después de que ISIS haya llamado a una rebelión de los lobos solitarios contra Occidente, y este es un nuevo modus operandi de ISIS a través de los lobos solitarios, tal como pasó en Orlando, ya que el atacante de Orlando, Omar Mateen, actuó en nombre del Islam, actuó y reveló que era seguidor de ISIS, de manera tal que ahora Europa debe preocuparse no tanto como lo hacía antes, por los que actúan en grupo, sino por los lobos solitarios, que son más peligrosos, que pueden actuar de manera más hábil porque están solos y pueden inmiscuirse más ágil y sigilosamente de lo que lo haría un grupo. Y por ello hay una nueva preocupación para los gobiernos europeos y también para los gobiernos del mundo. Esto es lo que ha pasado en Niza, así es como Europa, Francia, deben actuar, y el mundo reaccionar para acabar con el flagelo del terrorismo que una vez más ha azotado a la humanidad. Nos encontramos en una próxima edición con esta información de última hora, adicional a lo que ya se sabía y les acabo de comentar y analizar sobre este atentado en Niza, que revela el nuevo modus operandus de ISIS: terrorismo con el accionar de lobos solitarios.